Sí, no hay nadie. Buenas ¿Qué tardes, tal, profe. Florencia? Hola, hola Camila, Valentina, aquí está Pablo, Luisina, Matías, Hola, profe, buenas Santiago. tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, y muchos más, por supuesto, no voy a nombrar a todos. Si no, parece que estuviera tomando lista. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están pasando los primeros días de universidad? Cri, cri. De uno, por favor, hablen. No hablen todos juntos. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Y se podría decir que tranquilo entre todo. Pues. Las primeras semanas, por lo menos, no son muy cargadas, creo. Bien. Gabriela dice que está agotada, mucho trabajo y muchas cosas por estudiar. Y sí, generalmente de eso se trata la universidad. Hay un concepto de que la universidad es más fácil o más simple quizás que el secundario y no, nada que ver. Todo lo contrario. Bueno, pero ¿qué más? ¿Algo lindo de la facultad? ¿Han ido a alguna materia presencial? ¿Han tenido algún examen? Cri, cri. No. Todavía no logro organizarse bien. Ajá. Virtual por el momento, ok. Nosotros vamos a seguir con la misma modalidad hasta que las autoridades de la universidad nos habiliten. Así que, por lo pronto, todo virtual. ¿Qué les cuesta organizarse? Tienen un cronograma, tienen los horarios. Lo único que tienen que decidir es qué tiempo van a usar luego de lo que les queda del día para repasar, leer o estudiar los materiales que les vamos dejando a los profes. Este es, creo, el punto clave, primer año sobre todo. Bueno, ¿algo más? Nadie. Ahora mismo estoy tratando de entrar. Algo que tenemos por estar con ustedes. Administrativos. No, tampoco me deja entrar. Bueno, no importa. Lo vamos a pasar rápido. Gente, unidad 1 del día de hoy. Vamos a comenzar fuerte. ¿Quién leyó el material? ¿Alguien leyó el material? Ajá. ¿Todos pudieron ingresar al UB? Sí, yo por lo menos sí. Bien, ok. ¿Alguien no pudo entrar? Hice una segunda matriculación masiva el miércoles, de aquellos que estaban pendientes. ¿Sí, no? Bueno, ok. Vamos entonces. Viendo en pantalla la primera unidad de pensamiento sistémico. Como le dijimos, la mecánica, ya desde el año pasado que estamos trabajando por competencias, ustedes leen el material, nosotros en clase hacemos una pasada muy rápida de algunos conceptos y dejamos el espacio para dudas de lo que quizá no se haya comprendido o algo que se pueda aportar relacionado a la temática. La unidad 1 es como la base de todo lo que vamos a trabajar durante el año. En realidad la TGS, la unidad 2 es la base de todo el año. Pero como futuros ingenieros tienen que poder investigar, tienen que poder recabar información, tienen que poder filtrar información útil de la no tan útil, tienen que tener alguna práctica en analizar un paper de investigación, tienen que poder discriminar qué partes de un texto, qué partes de algún concepto son las más interesantes y disgregar el resto. Los ingenieros somos muy conocidos por nuestra facilidad de resumen. No sé si es facilidad, sino que son años de práctica de tomar algo y resumirlo o adecuarlo o bajarlo incluso a otros niveles para que lo puedan comprender. Los objetivos de la unidad 1 son desarrollar el interés por la investigación científica,
básicamente, para que también en algún momento puedan, en sus trabajos, no sé si a nivel científico como tal, pero investigar nuevas tecnologías, formas de comunicación, formas de hacer distintas las cosas. Y sí, algo que, como les mencionamos en la primera clase, vamos a hacer mucho hincapié, vamos a mirarlo mucho, la presentación de informes. Es decir, ustedes venían acostumbrados quizá a una presentación que puede haber sido más o menos estricta de sus respectivos colegios, pero acá vamos a pretender informes como ingenieros. ¿Sí? Por supuesto se van a ir puliendo, no pretendemos que hagan ya informes como ingenieros, pero toda presentación tiene que tener una carátula, tiene que tener un índice, introducción, desarrollo, las conclusiones y la bibliografía final. Así que parte de eso es también lo que vamos a trabajar en los prácticos. El contenido de la unidad 1, ciencia, objeto de la ciencia, cómo se clasifican, qué es la teoría del conocimiento y cómo la vamos a aplicar, qué es el método científico o a qué se le llama método científico y las distintas categorías, y la investigación científica y qué técnicas hay para llevar adelante esa investigación científica. En la ciencia hay muchas definiciones, nosotros tomamos algunas, en realidad pueden tomar la que quieran mientras puedan explicar los conceptos. Primero, un sistema, claramente, tiene entradas, procesos, salidas, acumulativo, porque todo lo que se genere de conocimiento durante el transcurso de la humanidad se va sumando a lo que ya está, a lo que se conoce, ¿sí? Ratifica o rectifica lo que se pensaba en algún momento. Tiene que tener un método sustentable en la cual yo pueda replicar parte de los experimentos, las cuestiones fácticas, básicamente es el resultado de una investigación. Y para que sea científica tiene que cumplir las 3 variables anteriores. Luego se aplica sobre una determinada área del conocimiento, sobre un objeto, se puede trabajar incluso sobre observaciones previas, pero básicamente ese es el concepto de ciencia. Sus principios son el tecnicismo, porque tiene que tener una técnica. ¿Sí? Tiene que ser revisible, es decir, que cualquiera lo pueda revisar y verificar, es decir, tiene que haber un conocimiento abierto para revisarlo y demostrar o no lo que se está planteando ahí en ese aspecto de la ciencia es válido o no es válido. Y preferentemente que sea interdisciplinario, es decir, la ciencia va mejorando a medida que los especialistas se van comunicando con especialistas de otras áreas para ver cómo influye determinada cuestión. Por ejemplo, quiero hacer un análisis científico de cuáles son las consecuencias del incendio en la Mesopotamia, que tuvimos hace poquito, por suerte se pagó. Bueno, va a haber especialistas desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo político. Lo ideal sería armar un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda abarcar todas las áreas de ese estudio científico, no de toda la ciencia. Se conoce como ciencia pura y ciencia aplicada. Después hay alguna otra clasificación que las tenemos como ciencias blandas o duras, bueno, las ingenierías y todo lo que está relacionado en sí muy fuerte con las matemáticas dicen que son ciencias duras porque son pesadas, mucho uso de matemática, física, álgebra, y las ciencias blandas pueden ser las más sociales. Y es discutible, una clasificación que durante mucho tiempo se usó, a veces se usa en la actualidad, pero no es la más correcta. Podemos hablar de ciencia pura, en la cual es mucho más conocimiento en lo teórico, y la ciencia aplicada va todo ese conocimiento teórico a algún objeto, a alguna cuestión de un dispositivo que pueda ser aplicado con algún fin. Por ejemplo, la ciencia pura sería la teoría de los rayos X, y la ciencia aplicada es la máquina de rayos X para ver si uno tenía alguna quebradura, fisuras, etc. Son complementarias, pero no podría existir la ciencia aplicada sin la ciencia pura. Otra de las clasificaciones, como les decía, bueno, la ciencia formal versus lo fáctico. La ciencia formal va a hablar mucho del conocimiento, las ideas, el imaginario de los colectivos. La fáctica va a ir a los hechos, va a ir a lo puntual. Tiene que estar basada en la experiencia, en la experimentación. En la ciencia formal, no tanto. Hay muchas definiciones de este tipo. Los rasgos esenciales, básicamente cualquier tipo de ciencia, son racionalidad, por la razón, y la objetividad. Es decir, a mí me parece tal cosa, no es ciencia. Es un pensamiento, es una opinión. ¿Cuáles son las características que tiene la ciencia fáctica? Bueno, es especializada
sobre un campo específico, o sea, ahí es donde empieza a jugar el mapa de las ciencias, tiene mucho análisis, tiene que ser verificable, tiene que poder explicar los conceptos, la tengo que poder de alguna forma sistematizar en un proceso para que también sea replicable. Bueno, algún concepto que por ahí entra como útil, muchas veces no es algo útil, pero puede ser algo que dispare algo útil. Y la relación, como les mencionaba hace un ratito, donde se vinculan muy fuerte la ciencia y la tecnología. La ciencia pura da paso a la ciencia aplicada, y esa ciencia aplicada se vincula con dispositivos. La tecnología es aquel instrumental, equipos o cualquier elemento que puede hacer uso de los principios científicos. Vamos a la teoría del conocimiento, porque hablamos mucho de ciencia, pero ¿qué es la ciencia? Esto del conocimiento como tal, acumulativo, ¿qué es el conocimiento? Se plantean tres elementos básicos. Primero tiene que haber una persona que conoce, ¿sí? Un sujeto. Tiene que haber una relación entre, tiene que haber un objeto del conocimiento, algo que yo estoy estudiando, que estoy analizando, y luego la interrelación entre la persona y el objeto. La persona que quiere conocer y el objeto que muestra o que da a conocerse. ¿Sí? Estos son como los tres pilares de la teoría del conocimiento. ¿Cómo clasificamos? También seguimos las clasificaciones, los tipos de conocimiento. Ahora que tengo mensajes en el chat. Ok. Hola Ari, no te había visto. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Perdón, todo bien. ahí vuelvo. Tranqui, no drama. Estoy. Como les decía, los tipos de Ahí estoy. conocimiento. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? Bien, ¿vos? Bien. A la escorrida no llegaba más. Estaba en reunión, así que perdón. Genial. Nada, tranqui. Ya vi lo que pasó con Quizy. Está bloqueada la cuenta por falta de uso. Ah, bueno. La tengo que resetear y ver si me han dejado Yo algo. decía, qué raro, ahora cambió la contraseña y no me la dio. No, parece que mandaron actualizaciones de las políticas de uso y no sé, habrá quedado como que no se usó mucho tiempo, no sé. En fin, no importa. Después reseteo Bueno, y te paso las cosas de vuelta. para tenerlo en cuenta. Ahora la vamos a usar más, así que. Sí. Finalmente, el tipo de conocimiento científico, popular y de divulgación. El conocimiento científico, como decíamos, cumple todos los requerimientos que vinimos trabajando. Es racional, tiene un nivel de profundidad, está basado en métodos, muy fuerte en métodos. El conocimiento popular no tiene razón, ¿sí? Incluso tiene parte de la magia. Me duele el dedo, por lo cual se viene un tornado. ¿Sí? Muchas cosas que a veces hay una causal o hay una relación de causa y efecto, pero no necesariamente está comprobado científicamente. Está muy enfocado en lo que uno puede percibir en los elementos, ¿sí? Porque no llega más a eso. Y la divulgación es ese mismo conocimiento científico cuando es transcrito, preparado en paper de investigación, para que la comunidad vaya aumentando sus conocimientos, lo puedan divulgar, puedan compartir los descubrimientos, e incluso hasta para ser refutado. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto de los papers? Que por ahí una gran discusión entre las pautas de investigación que se llevan adelante en las universidades, sobre todo. Cualquiera puede hacer un paper. Pero hace un proyecto rápido, saca una serie de fuentes de lectura, hace 2 o 3 observaciones, un cuestionario para responder algunas cosas y saca un paper. Bueno, mucho de eso, de la divulgación, por supuesto, entran en categorías de divulgación distintas. Hay revistas muy prestigiosas a nivel mundial con un nivel, con una calidad de paper muy bueno, pero después hay otras que presentan el paper porque había que presentar algo y ya lo presenté y listo, y sale como que está aprobado. Sí, pero depende del nivel. Como en todo, hay niveles. Hay niveles de divulgación bajos y realmente muy malos, hay intermedios y hay excelentes. Bueno, lo que se trata en este tipo de conocimientos es que el conocimiento de divulgación sea lo más alto o la mejor calidad posible. ¿Sí? No generar paper por generar paper. Me fui. Para llegar a estos tipos de conocimiento, o a la teoría del conocimiento, dijimos que lo fundamental es trabajar con un método. Bueno, tenemos el método científico. ¿Sí? Es un método, un camino
es una guía para alcanzar un objetivo. Es decir, los pasos que yo voy a hacer para llegar a una conclusión o para llegar al análisis de un objeto que quiero conocer, que sea perfectamente estructurado y replicable. De lo contrario, no es válido. ¿Sí? ¿Cuáles son un poco las etapas donde podemos empezar a hablar del conocimiento empírico, es decir, el de comprobable, el que se lleva adelante de hechos, el de la razón y el meramente teórico? ¿Sí? Hay como actividades que se van haciendo. En el conocimiento empírico vamos a tenerlo concreto y sensible. Sensible en el sentido de que lo podemos apreciar por los sentidos. ¿Sí? Lo podemos tocar, escuchar, ver, etc. Luego ya pasamos a un abstracto racional, que es el pensamiento, por ejemplo, ¿por qué 2 más 2 igual a 4? Y ya después tenemos esta validación, donde pasa a una etapa posterior, que es lo concreto como pensado. Es decir, hay algo concreto, hay un objeto, hay algo que tuvo una racionalización, que tuvo una formación, y que a base de eso surgieron conclusiones. Todo da al punto del conocimiento racional, contra el conocimiento empírico. Pero muchos autores dicen contra. En realidad no es contra. Uno depende del otro. El conocimiento racional es realmente indispensable, pero es mejor si lo puedo comprobar o contrastar con valores, con hechos, con experimentos. ¿Sí? Y ahí donde, cuando se combinan estos dos, que se corresponde la realidad, una de las realidades, llegamos al conocimiento teórico. ¿Sí? Este es el objetivo del conocimiento teórico. Pero mientras más tengamos una base de conocimiento empírico, más sustentable o más ratificable es el conocimiento teórico. ¿Cómo se clasifican los métodos? Empíricos, racionales. Y dentro de los racionales vamos a hablar de distintos métodos, el método científico como el analítico, sistémico, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, método de analogías, método de sistematización, que después lo vamos a ver en ingeniería del sistema con modelos, junto con la modelación. Y no es que uno es excluyente, podemos trabajar con cualquiera de ellos, o incluso podemos hacer combinación de métodos, en el cual tomo un método hipotético deductivo para la cuestión lógica del razonamiento, después trato de llevarlo con un analítico sintético o con un método de modelación para hacer la parte más fáctica. Y no es que uno es excluyente del otro, son complementarios o pueden ser complementarios, no necesariamente. El método inductivo-deductivo, seguramente esto ya lo han escuchado en algún momento, lo vamos a pasar muy rápido. Trabaja en el principio fundamental de la ciencia. Algunas frases van a ver que las tenemos en negrita porque son quizás más importantes. El método científico inducción-deducción, ¿sí? Habla de observación, por eso es que es un método sensible, lo tenemos que poder mirar o de alguna forma contrastar lo que estamos analizando. Genera una hipótesis, y esa hipótesis es: en presencia de agua, las hojas se humedecen, por decir cualquier pavada. Voy a hacer una experimentación, entonces voy a agarrar hojas, las voy a poner en agua, y en ese momento voy a ir comprobando que en todos los casos que eso suceda, va a cumplirse esa hipótesis. Si esto es, en todas las veces que lo hemos ido haciendo, repitiendo el experimento bajo los mismos términos, se comprueba, pasamos a la tesis, a la formulación, ya no es una hipótesis. La tesis dice que cada vez que hay presencia de agua en papel, se moja. Ahora bien, si podemos hacerlo a nivel universal, creamos una ley, la cual siempre que hay contacto de agua con papel, se moja. ¿Bien? Hasta tanto no se puede verificar lo contrario, es cuando se va convirtiendo en que la teoría del agua moja. Un ejemplo, una analogía muy básica, muy pava, pero la idea es llevarlo con algo concreto. A eso se va trabajando en cada uno de los niveles del método científico. Ejemplos de métodos según su uso. Podemos hablar del analítico sintético para buscar información. Podemos hablar de sistematización para algunas regularidades externas, ¿sí? Externas de lo que puede ser el proceso. Y modelación, que
puntualmente el que más se utiliza en general, para regularidades esenciales. Hay muchos casos más, hay ejemplos que vamos a trabajar. Esos son los métodos. No es que uno es más usado que el otro, y como decía, pueden ser complementarios. Esto parte de algún problema científico, es decir, hay la necesidad de estudiar o analizar algo en ese método científico. No todo problema es un problema científico. Uy, se me cayó el mate en la mesa. Eso no es un problema científico, es un problema, punto. Ni siquiera puede llegar a ser un problema. Tiene que tener una base, un sustento, un trasfondo científico, en el cual yo digo, ¿qué pasa que los rayos secos, vamos a hacer algo un poco más vigente, ya que todavía lo tenemos vigente? ¿Qué pasa con aquellas personas inoculadas con vacunas contra COVID que se siguen enfermando o que la tasa de efectividad fue baja? Eso es un problema científico, por ejemplo. ¿Sí? Van a aplicar métodos, se van a aplicar análisis, se va a aplicar investigación, muestreo con diferentes personas, características, y el objetivo va a ser encontrar una solución de por qué esa vacuna no funciona o no funciona en determinadas personas, para incrementar el conocimiento, pero también para trasladarlo a una ciencia fáctica de mejorar los tipos de vacunas, o de mejorar los tipos de componentes, o de mejorar la velocidad de procesamiento de algo. Todo se puede aplicar siempre que esté basado en un problema científico. Se puede orientar según una investigación básica o aplicada. La investigación básica es una genérica, o general o holística, y la investigación aplicada algún hecho concreto, puntual, con el alcance de la investigación, si es solamente explorar algo para ver qué ocurre, qué sucede, describir por qué sucede esas características con las correlaciones posteriores, y finalmente tratar de dar una explicación de cuál es la situación o cuáles son las variables que intervienen en esto. Por ejemplo, de la ley, en presencia del agua, el papel se humedece y el agua moja. Listo, clarísimo. ¿Por qué? Y ahí se empieza a explicar del por qué. Porque las partículas cuando entran en contacto, o el tipo de líquido cuando entra en contacto con las fibras del papel, bla, 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 etc. No vamos a poner en química ahora porque ya deben estar sufriendo. No los voy a torturar mucho más. Según el tipo de diseño de investigación, si va a ser experimental o no experimental. Experimental es, diría que el 90% de las investigaciones que hacemos los ingenieros. Experimentando con algo, con algún tipo de modelo. Simulaciones. ¿Qué pasa si hago tal cambio en esta máquina? ¿Qué pasa si optimizo tal proceso en un call center? ¿Qué pasa si implementamos un sistema o hacemos estos cambios en un sistema? Da mucho a lo fáctico, a la experimentación en sí. Lo no experimental generalmente pueden ser transversales de distintas especialidades o una rama de conocimiento que sube dentro de la misma especialidad. No necesariamente tiene que ser intraespecialidades. Vamos a intentar hacer en la mayoría de las cosas el análisis retrospectivo y el análisis forense. ¿Qué pasó? Listo. El prospectivo es tratar de, con simulaciones, tratar de encarar o de saber qué es lo que ocurre ante la presencia o cambios de distintos elementos de las variables de un proceso, de un producto, de un plan de ventas, de lo que fuera. El tipo de fuente, si va a ser recolectivo o proactivo, recolectivo vamos a trabajar con, en general, información de primera mano, es decir, información de bases primarias, y vamos a estar recogiendo información, y en proactivo vamos a usar fuentes de información indirecta, vamos a suponer la información que usamos directamente de un simulador, o de otras experiencias que tengamos con respecto al proceso que llevamos adelante. Y como las más que van a trabajar en ingeniería industrial, es cuantitativo-cualitativa. La técnica va a ser cuantitativo cuando vamos a sacar números, conclusiones basadas mucho en números, y las otras cualitativas en tipo de calidad. Finalmente la aplicación va a ser documental, donde solamente estamos sentados en el escritorio buscando información, procesando y correlacionándola, contra salir del campo y hacer quizás en la calle una encuesta para averiguar cuáles son los hábitos de consumo de alfajores de los cordobeses. Esto es una investigación de campo, por ejemplo. ¿Cómo les llevamos las técnicas de investigación documental?
se vinculan luego con las técnicas de obtención de información en campo, no es que una es excluyente de la otra, y luego cómo se procesan. La mayoría de los procesamientos de información son a través de un Excel. Entonces, como principalmente hay software especializados, pero la mayoría de los trabajos de investigación se hacen siempre con un Excel, con tablas, con vínculos, con fórmulas, para sacar correlaciones, para sacar gráficos que me puedan superponer instancias de alguna recolección de datos, etc. Y las técnicas de investigación de campo son un poquito más complejas, porque necesariamente requieren de observación del fenómeno, de observación del objeto. Lo tengo que poder ver directamente. Hay algunas cosas ahí que por ahí puede plantear algunas excepciones, pero tengo que poder observar el objeto de estudio. Dentro de eso puede haber, supongamos que el objeto de estudio son hábitos de consumo de personas, podría haber una entrevista personal en la cual yo voy haciéndole preguntas y voy escuchando qué dice la persona y tomando nota. Puede haber un cuestionario cerrado, yo puedo trabajar en escalas, y en esa escala es qué tan conforme está con su producto. Del 1 al 3, del 3 al 6, del 6 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20. Esto se hace con un test previo a lo que es el formulario, el cuestionario, para ver si está correcto. Luego se hace como una pequeña verificación con un público objetivo muy chiquito para ver si realmente funciona y si no nos faltaron preguntas, nos sobran preguntas, o está mal encarado. La encuesta es todo el proceso que diseña esto. Realmente hablamos de, me hicieron una encuesta. No. Hicieron quizás una entrevista con un cuestionario o te mandaron un cuestionario solamente para que lo completes online. La encuesta es todo el proceso de armado, verificación, tipo de muestra, dónde, cuándo, cómo y con qué, ese cuestionario o entrevista, vamos a tomar o vamos a hacer la recolección de datos. En eso está incluido un diario de campo en el cual se va anotando como una bitácora qué sucedió, cuál fue el problema que se tuvieron en el análisis de campo, no se pudo llegar a los objetos, la gente no estaba predispuesta a responder, etc. Y si hace falta, luego trabajamos con una observación directa. En la camarita del Big Brother que está analizando permanentemente. Hoy ya un poco más moderno, la observación directa puede ser la cantidad de likes que ustedes dan en una publicación en Insta, Face, TikTok, Twitter. La tecnología nos ha dado como un aspecto mucho más grande, o herramientas más poderosas para la observación indirecta. Así que, bueno, esto por ahí. Y nada más. ¿Dudas? ¿Consultas? Eso sería, profe, toda la unidad 1. No, esto es solamente el material de clase de la unidad 1. Claro, claro. Pero lo que está subido a la UV sería solamente una parte o es todo. ¿El apunte? Claro. El apunte tiene los conceptos básicos y ustedes después de referencia pueden tomar cualquiera de los libros, pero eso es lo que vamos a mantener. El apunte de referencia son los conceptos básicos, con lo cual al menos tienen que saber los conceptos básicos, que son los que están subidos en la UV. Gracias, profe. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Igual por las dudas, a modo de aclaración, si la duda es si solo hoy vamos a ver teórico en la unidad 1, sí, digamos, o sea, no es que va a haber más clases explicando temas. Así que si se perdieron o no entendieron hoy qué es la unidad 1, pregunten de la unidad 1. Lo quiero dejar muy claro, porque me parece que con el tema de la virtualidad no termina siendo todo
claro, o sí, pero lo vamos a profundizar. Estamos usamos el aula invertida. Ustedes tienen que leer el material, en clase lo debatimos, lo discutimos, y te pueden ir sacando todas las dudas de lo que es del material, de algún concepto que no está ahí. Si no es solamente escuchar la clase y no hay nada más, la clase se desaprovecha mucho. Pero nosotros les trasladamos a ustedes la responsabilidad de estudiar, porque son ustedes los que tienen que estudiar, nosotros ya nos recibimos. Así que este es un poco el esquema. Nuevamente lo planteo. El aula invertida implica que el material se despliegue en la UB, o se habilite en la UB, ustedes lo leen, nosotros hacemos solamente un repaso de los conceptos teóricos de la unidad, y después debatimos o resolvemos dudas que quizás no hayan quedado claras del material, etc. Durante todo el año va a ser así, al menos en pensamiento sistémico. Otras materias pueden tener otra dinámica distinta. O sea, perdón, la idea es como también que ustedes a lo mejor lo lean, hay cosas que no entienden o que les generan dudas, y después el teórico también serve hasta un posible debate o discusión. No, a mí no me parece, no sé, que este método sea así, o a mí se me ocurrió este otro ejemplo del método que estamos viendo, o yo lo aplicaría de esta forma, o como cosas así que también a ustedes les sirvan, y que no sé, a lo mejor media hora de leer lo que está ahí que ustedes leyeron para que se les quede más. Es como que ustedes hagan ese trabajo previo, pero porque ustedes también se pregunten antes mientras están estudiando esto, ¿cómo sería? O ¿cómo lo estoy entendiendo? Perfecto, así. Y después el jueves en la clase, ¿realmente lo entendí como es? ¿O hay alguna diferencia? ¿Hay algo que a lo mejor yo lo pensé de una forma, está bien esa forma que lo pensé? Porque capaz que ustedes pensaron un ejemplo que lo entendieron clarísimo, y después acá se dio otro nada que ver, pero sigue estando bien ese ejemplo, o no. Es como también un poco ese ida y vuelta de debate, o no hace falta confrontar, sino simplemente decir, mi pensamiento es esto, lo entendí así, y ahora realmente me lo plantean de esta forma, para que también te quede grabado, sobre todo, más que todo el concepto, no la definición de memoria de qué es el método, qué es la ciencia, qué es la técnica, sino de cómo lo aplicarían. Bueno. No, damas y caballeros, dudas, algo quieran preguntar, algo que está salir para debate. La clase que viene, en principio haremos práctico de esta unidad. Profe, Vamos a tener el quiz ya listo. ponele Sí, en el parcial, ¿es suficiente con estudiar lo del apunte o hay que también sacar de otra fuente? Si saben bien los conceptos, con lo que le hemos dejado el apunte, alcanza, porque vamos a hacer las preguntas relacionadas a eso. Eventualmente les podemos dejar un material extra. En alguna unidad puede haber referirse a determinada bibliografía para ampliar esto. Pero todo lo que les vayamos dejando va a estar publicado en la UB. ¿Y sería múltiple choice o a desarrollar? No, ¿O todavía no es no más está? múltiple choice. Ah, Va bueno, a ser todo gracias. desarrollar. Por suerte, el valor de la presencialidad se acabaron los múltiple choice. Todos los exámenes van a ser a desarrollar preguntas teóricas y un caso práctico, que serán similares a los que planteamos en clase. Ustedes tendrán que definir sistemas, ambiente, entradas, salidas, procesos, características, premisas, objetivos, tipos de sistemas de control, tipos de sistemas de administración, qué sistemas de información presenta el caso. Bueno, digo, esto ya puede ser para el segundo parcial, porque son unidades después del segundo semestre. Pero todo va a ser a nivel análisis. Y profe, ¿qué sería la parte práctica ahora de esta primera unidad, por ejemplo? Vamos a hacer un práctico, van a tener que identificar los tipos de conceptos, los tipos de conocimiento, tomar un paper y analizarlo, y ver qué es lo que tiene ese paper, qué tipo de conocimiento, en qué nivel está. Lo vamos a hacer, no se preocupen. Y va a ser tan subjetivo a ver cuántos queden después del parcial.
No Sí. porque les vaya mal, sino porque a muchos a lo mejor no les gusta, dejan la carrera o dicen, no, la verdad que esta materia la dejo para el año que viene. Entonces, bueno, en base a todo eso, dividiremos. No somos tantos, somos 45, o sea que no creo que más de 4 o 5 por grupo sean. Ujú. Y tal cual. Y los trabajos prácticos, los que hagamos en clases presenciales, se hacen ad hoc. Serán 4 o 5 personas, elegidas así, de los que estén sentados cerca, y nada más, como para hacer los análisis y trabajar en grupo. El trabajo práctico integrador Integrador. final, ya lo vamos a tener, está previsto para las últimas 3 semanas o 4, dependiendo cómo vamos con los tiempos, antes de que terminen las clases. Y ahí arman los grupos como ustedes quieran. Pero como bien dijo Ari, como máximo serán 5. 5 personas por grupo. Pero falta todavía. Eso es el primero día de octubre. Octubre, sí. Sí, más o menos. Y fines de septiembre, primero día de octubre. Así que despreocúpense, falta mucho. O no tanto, depende cómo pase el año. ¿Qué más? Dudas. Dudas del tema, gente, no de la materia. Para. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Puede ser? Bien. Sí, Sí. claro. En la parte de las técnicas de investigación, tipos de técnicas, según aplicación documental y campo, eso sí que no lo comprendí muy bien. Bien. La investigación documental es aquella que solamente se encarga de tomar, por ejemplo, papers de investigación, libros, conceptos teóricos, quizá algún pequeño experimento de laboratorio y nada más. ¿Sí? Se basa exclusivamente en el análisis de fuentes bibliográficas. Vamos a hacer, por ejemplo, el trabajo práctico que van a hacer de esta unidad va a ser bibliográfico, va a ser documental. Ustedes van a analizar un paper o van a leer de una serie de paper y tienen que llegar a una conclusión. Es una investigación documental. Es básicamente Sí. lo que hacen, perdón, como en Sí, los dale. parciales, cuando tenés 5 resúmenes y no sabes de cuál estudiar, que empezás a leer los 5 y te armas tu propio resumen. Es como arma tu propia aventura, así decís, no, de este tema me gusta, este, así. Sería medio eso. Claro, es como tomar un poco de todos los tipos de información, sería. Claro, es análisis de los documentos o de las bibliografías que están o que aportan ese campo de especialidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis social. Bueno, puedo empezar a leer documentación de cómo se comportaba la gente antes de las redes sociales, qué hacían, cuáles eran sus hobbies, etc. Y en base a eso, que es simplemente histórico o retrospectivo, voy sacando conclusiones. Después, la investigación de campo es salir quizás a la calle, dice campo, pero también lo puedo hacer online. Hago un cuestionario y lo envío a todos mis amigos y consulto a través de entrevistas por video, o puedo plantear alguna otra herramienta más, disculpa, que me permitan tomar información de primera mano, ya no de documentos, sino de personas objetivos o de un público objetivo que me responden sus gustos, intereses, etc. Por ejemplo, una investigación de campo sería, agarro todo el listado de contactos que tengo en el teléfono y les mando un cuestionario para que me respondan cuáles son su nivel de uso de las redes sociales, dónde consumen, cuál es el promedio de consumo, qué consumen. Eso sería investigación de campo. No es basarme en documentaciones o estudios preexistentes, sino que yo hago mi propio estudio y bajo al lugar a analizar qué es lo que pasa. O sea que documental sería algo que ya hizo alguien y campo sería algo que voy a hacer yo. Sí. No podés participar con un estudio de campo que alguien hizo, pero eso ya entra más en el análisis de lo documental. Lo documental también, o sea, una parte de lo documental también está la validación de datos, porque mientras yo voy leyendo los documentos voy constatando que esos datos coincidan. Si en uno me dice, no sé, que en Argentina se habla español y en otro me dice que en Argentina se habla inglés, y bueno, tengo que buscar un par de fuentes más que me validen si se habla inglés o español, o sea, no me puedo quedar tampoco con una. También va un poco por ese lado. Bien, quedó claro, gracias. De nada.
Excelente. La idea de que estemos Ari y yo acá es justamente esto, resolver esas dudas o estas cuestiones que por ahí no quedan claras. Como les decimos, dale. No, perdón. No, que, o sea, eso es lo que les decía. Por ahí, mientras ustedes van leyendo, vayan pensando estos ejemplos, a ver qué sería, qué se me ocurre y a ver qué tan alejado no está de la realidad para después plantearlo y decir, a mí se me ocurrió esto. Listo, genial. Y a todos, a lo mejor, por ahí suena gracioso el chiste, pero por ahí te queda mucho más el ejemplo y decís, este era un ejemplo de este tipo de método, de este tipo de técnica y listo, ya está. O sea, no te hace falta a lo mejor estudiarte el teórico de método científico, 2 puntos, que te lo vas a olvidar. Bueno, no los asustés así, tampoco que se lo van a olvidar apenas lo vean. Nah, pero, o sea, seamos sinceros, es una carrera que es bastante así, justamente, de ir, no de memoria, o sea, si no hubiera estudiado abogacía, entonces también empezamos a aplicar un poco ese criterio, de ser más lógicos y más pensar el por qué, pero entendiéndolo. Entonces, ¿por qué se llama documental? Y bueno, porque leo muchos documentos y de eso saco, o sea, como también desglosándole para, pero entendiendo el concepto origen. Sí, así es. Así es. De todas maneras, como les mencionaba, no tomamos definiciones de memoria. Mientras puedan explicar el concepto, está bien. Y mientras puedan explicar el concepto de conocimiento, el concepto de investigación, qué es un método, para qué sirve, las clasificaciones, por ahí saber cuáles son, o explicar a qué pertenece. Bueno, una analiza los documentos y se basa exclusivamente en eso, la otra sale quizás con una herramienta a tomar información de primera mano. Bueno, no se acordaron el nombre, pero pudieron explicar el tema, pudieron explicar la definición. ¿Sí? Ok. ¿Más? ¿Alguna otra consulta? Van a ser muy rápidas las clases este año, gente, les aviso. Así que pónganse un poco en línea. Julieta, ¿en qué sentido decirlo del paper? No entendí. ¿Querés abrir el micro y consultarlo al aire mejor? No, capaz me equivoqué, justo se me ha ido el wifi, pero pensé que habías dicho algo como sobre, no sé, escuché paper y no sé qué, capaz, no sé, inventé. No, práctico que podamos hacer la clase que viene, analizar un paper o tomar 2 o 3 papers de un mismo tema y que ustedes analicen y hagan un resumen o una conclusión de esos tipos de estudios que son documentales. Antes los hacíamos en la facultad de campo, les dábamos una tarea y los largábamos por toda la facultad que salían a investigar cosas. Obviamente por la pandemia, o digamos, por el tipo de metodología de clase que tenemos ahora no lo podemos hacer, pero sí documental como una de las formas. A eso me refería. Claro, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dime, o dinos. Con las técnicas de investigación de campo, decía que se formaban varios datos de recolección, como la observación indirecta, creo. Ese no lo entendí. O sea, la observación, bien. Suponte, vamos a hacer un estudio de campo. La observación directa sería seguir a una persona durante todo el día para ver cuáles son sus hábitos de consumo. Sería bastante invasivo y molesto, ¿no? Pero supongamos que llegamos a eso. ¿Bien? Eso sería una observación directa para analizar el hábito de consumo de una persona o de un grupo de personas. Todos los focus group, en el cual, por ejemplo, les hacen probar una bebida y les dicen, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué no les gustó? ¿Con qué palabras asocian esto? ¿Con fresco, dulce, ácido? En fin. Eso sería como una observación directa. Una observación indirecta puede ser tomar registros de redes sociales o de cámaras o de cualquier otra opción de seguimiento en el cual no estoy persiguiendo a la persona directamente, sino en qué sectores anduvo el 90% de las personas en un súper. Lácteos, ok, ya tengo ahí una base. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuáles fueron las horarios de entrada y salida? Esa es observación indirecta. Me estoy apoyando, me doy soporte a la investigación en datos que no los estoy tomando yo de forma directa, sino que son
históricos y que los saco de alguna fuente, como puede ser cámaras, logs de redes sociales. ¿Por qué son tan importantes los logs de las redes sociales para la gente que hace marketing? Porque dice con quién tuviste interacciones, en qué historias hiciste clic, en cuál te quedaste más tiempo, si empezaste a buscar información o te interesó alguna publicidad en un gimnasio, con lo cual van a seguir viendo o anotando la tendencia y si seguís buscando información de gimnasios en particular, o esa fue en particular por algo. Igual para comprar, no sé, una bicicleta, una cámara, un teléfono. Eso es como la observación indirecta. Listo. Muchas gracias. De nada. Se me viene que hay ejemplo de esas cosas, pero no voy a perturbarlo. ¿Por qué? Y porque indirectamente es como cuando stalkeas a alguien, por ejemplo, en Instagram, que sabes a qué fiesta salió, pero vos no sabes, o sea, no es que le preguntaste, ¿saliste el fin de semana a Cruz? Sino que viste las historias, entonces sabes que salió a Cruz. Bueno, sería una cosa así, pero bueno, son ejemplos que se me vienen a mí. ¿Algún caso en particular, Ari, quizás? Y mira, si Estuvimos cortaste, stalkeando. ponele y no sabes dónde está tu ex, tipo en Instagram, haces todo ese tipo de seguimiento. Me gustaría saber a quién estuviste stalkeando el fin de semana. Nada. Así que bueno, nada, ven que, o sea, hay ejemplos que son fáciles de acordarse y estoy segura que, o sea, que así sí, pero se lo tienen que pensar, digamos. No es la idea que nosotros vengamos y le tiremos todos los ejemplos. Está bueno, realmente está muy bueno el ejemplo. Pero sí, tal cual. Eso sería observación indirecta. ¿Eh? ¿Más? ¿Alguna otra duda? Cri. Hello. Tan tímidos, no hablan. Profe, Sí. yo del método inductivo-deductivo, no termino de entender la parte de o sea, como el quinto, como la quinta parte, digamos, que sería la parte de ley, y eso, como que nunca lo terminé de entender. Los métodos, está bien, buena pregunta. A ver, denme un segundo que si les comparto vuelta porque lo veo. En realidad, todo conocimiento científico pasa por las etapas que mencionamos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El grado donde donde un elemento pasa de ser una simple idea a convertirse en una ley o una teoría. Se me fue. Ahí tengo el punto. Acá está. Me momento que ahí lo tengo. ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Sí, profe. se está viendo ahí. Bien. Bueno. Estos son sucesivos pasos por los cuales atraviesa una idea de conocimiento. Fui a observar algo. ¿Sí? Observé una persona haciendo compras. ¿Bien? Puedo formular una hipótesis. Esta persona con determinada cantidad de dinero va a comprar siempre o va a comprar en el súper por cantidades de 20.000 pesos. Esta sería la formulación de la hipótesis. Ahora, esto fue una idea que a mí se me ocurrió. Tengo que ver si es cierta o no es cierta. Entonces verifico y empiezo a experimentar. Ahí puedo tomar análisis de compra de esa persona, si pudiera acceder a sus tarjetas de crédito, o pudiera acceder a una cámara que le siguiera, o ponerle un GPS en el auto, o stalkearla como hace Ari con vaya a saber quién. A ver que si todos los meses o todos los fines de semana va al súper y compra por esa cantidad. Para verificar o no que eso es cierto. En la investigación científica, cuando empezamos a comprobar que hay una relación entre que cuando sucede A, ocurre B, si tira una piedra al aire o hacia arriba, cae hacia abajo,
ahí estoy verificando o experimentando a ver si eso es válido, puedo formular en tesis. Siempre que tire algo hacia el aire, volverá a caer en la tierra. Cuando yo puedo demostrar eso y se replicó el procedimiento en distintas partes, siempre bajo las mismas condiciones, puedo hablar de que ya no es una hipótesis, una tesis. Ahora, si esto lo compruebo en todas partes del mundo reiteradamente, ya es una ley. Siempre que tire algo hacia arriba, retornará hacia el suelo. Esa ley es lo que da paso a la teoría de ¿qué? De la no la termina nadie. Si fuera el ahorcado, murieron todos. La ley de gravedad, la teoría de gravedad, ¿sí? En el cual hay todo un pulso que atrae hacia la Tierra los objetos y por eso nos salimos volando al espacio. Esos son los distintos niveles. Primero observo que siempre que se tira algo hacia arriba, cae. ¿Y por qué planteé estos dos ejemplos tan distintos con los hábitos de compra de una persona con la ley de gravedad o la teoría en que se basa la gravedad? Porque en las ciencias sociales, estamos analizando hábitos, es muy difícil que haya leyes, porque son universales las leyes. Implicaría que todas las personas en todo el mundo tienen los mismos hábitos de consumo. Con lo cual hay pocas leyes o teorías específicas dentro de lo que son las ciencias sociales. O aquella ciencia que estudia los humanos, el comportamiento humano, el comportamiento animal. En cambio, las ciencias, como les decimos, las ciencias duras, las formales, se pueden replicar y se convierten en la ley. En una ley. La ley de atracción de los elementos, la segunda ley de la termodinámica, la ley de causa y efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más simple, no sé si es mucho más simple, pero son elementos físicos, químicos o la lógica matemática que me permiten así hacer un postulado el cual va a repetirse siempre y cada vez que se repita da el mismo resultado, refuerza el concepto de ley, refuerza la teoría que sustenta. En cambio, en los análisis más personales, hábitos, consumo, gustos, no se puede formular una ley, porque un día para el otro algo cambió, o mis hábitos de consumo mejoraron por sueldo, o empeoraron por sueldo, o por lo que fuera, con lo cual ya no existe, ya no es una ley, no es universal. No lo puedo aplicar a todos los casos. ¿Se comprende? Sí, gracias, profe. O sea, profe, que, por ejemplo, lo de teoría, o sea, hay gente que capaz como que se usa mal la palabra, porque, o sea, no sé explicarme muy bien, pero, o sea, cuando la gente dice, por ejemplo, yo tengo la teoría de que si, no, o sea, cuando la gente usa la palabra teoría, la teoría es algo ya confirmado. Sí, exactamente. O sea que a veces, en el lenguaje cotidiano, a veces está mal usada la palabra teoría. Sí, totalmente. En realidad uno debería decir, tengo la hipótesis de que claro, si te pego te vas a enojar, o si te saco el sándwich me vas a correr, o que siempre hay una cuestión de causa y efecto, pero eso lo ves con la experimentación. Pero sí, se usa muy común, yo tengo la teoría, o en teoría pasaría esto. No, es una hipótesis. Después hay que comprobarlo, tiene que pasarse por un método científico que sea replicable, con las mismas condiciones, y si pasó infinidad de veces, o todas las veces que se hizo ese mismo experimento, siguiendo ese mismo método, y dan los mismos resultados, y podemos hablar de la tesis, que luego se transforma en ley, incluso eso se replica en todas partes del mundo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ok, gracias. No, de nada. Y es muy común cuando decimos, sí, no tengo la teoría de que no tenés ninguna teoría, tenés una idea. Y a lo sumo llega a ser una hipótesis, pero de ahí no pasa. Como teoría no existe. Pero sí, incluso, yo también a veces lo uso, en teoría pasaría tal cosa, no, ninguna teoría. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre ley y teoría? Porque las dos son universales, ¿o no? La ley es universal, pero la teoría además tiene toda la fundamentación lógica matemática.
Ah, listo, gracias. Ingresa en el campo de lo abstracto. ¿Puedes repetir lo de teoría, lo que dijo de matemática, profe? La teoría tiene toda la fundamentación lógico-matemática, física matemática. La ley lo plantea, pero luego la teoría ya formula todo un aspecto, todo un campo de conocimiento abstracto en el cual las fórmulas le dan sentido a esa ley. La teoría de cuerdas, por ejemplo. Hemos llegado a avanzar en la física, hasta la física mecánica clásica. La física cuántica postula, por ejemplo, la teoría de cuerdas, de universos paralelos vibrando en cuerdas en distintas frecuencias. Bueno, es una teoría. ¿Por qué? Porque tiene todo un concepto, todo un desarrollo del marco teórico, pero todavía no se ha podido comprobar, está en un nivel de lo absoluto. No lo pueden experimentar, con lo cual esa es la teoría. Es todo el sustento del marco teórico lógico, pero no hay experimentación. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y en la teoría entra la probabilidad? O sea, porque por ejemplo, yo si tiro una moneda hacia arriba, lo que es teoría es que va a bajar, evidentemente, por la gravedad. Pero si toca cara o cruz, ¿eso ya es teoría? No, no. Claro, porque es una No. probabilidad, a eso voy. Exactamente. Si es probable, no es una teoría. O no Ok. es una ley universal al menos. Si hay probabilidades, no es una ley universal. La ley universal tiene resultados o resultados, dependiendo de qué es lo que analices, únicos. Claro. Tiene una moneda en Japón, en Argentina. Bueno, si tiene una moneda en Japón, cae el piso. Si la tiene en Argentina, no cae nunca más. Claro, Claro. claro. Esa es buena. Claro, tal cual. Pero bueno, digamos, la ley universal dice que pasa en todas partes del mundo, menos acá quizás. Pero sí, la ley universal dice que replicando el experimento de la Adiós. misma forma, siempre va a dar los mismos resultados. Siempre. Bien, gracias, profe. Nada. Más. Profe, tengo una consulta. Sí. No entendí en el apunte el método dialéctico de la investigación. No, no pude entenderlo. A ver, trata de explicármelo con tus palabras. ¿Qué es la dialéctica primero? Dejo compartir, así los veo. ¿Qué es un método? La dialéctica, profe, ¿no sería como un conjunto de razonamientos o de argumentos? Sí, sí, más o menos. Algo parecido a eso. ¿Pero qué es lo que Sí. te da el...? Que no lo quedó mal acá. ¿Qué te da el método? Me habla que hay un punto de partida siempre. Más. Y que mediante un proceso ocurre la conexión de abstracciones en el pensamiento con fines de la generalidad. Más. Lo que no entendí fue cuando dijo en la primera parte que decía este constituye una metodología general para desarrollar las investigaciones que se basan en la vía dialéctica del conocimiento de la verdad. Ahí decía movimiento de lo concreto, sensible a lo abstracto. Esa parte no me quedó muy clara. Bien. La dialéctica tiene como escenario como... A ver. ¿Cómo explicarlo? La dialéctica tiene como escenario la construcción del conocimiento a través de la conversación, del diálogo, el compartir. El diálogo, si lo descompone, viene de lo, no el hogar, pero luego del conocimiento entre dos, entre una dicotomía. Que por planteando los pensamientos, planteando los procesos, se ratifican, o sea, se validan o no en base a ese consenso que se atribuye. ¿Sí? ¿No? ¿No estoy muy claro?
¿Sí, no? No, profe, no me quedó muy claro. A ver, déjame que piense algún ejemplo para que lo pueda razonar mejor. Somos dos personas. Estamos analizando ahora, por ejemplo, no sé, esto, un tubito de gotas para ojos. ¿Vamos a tener una observación directa del elemento? Sí. ¿Hasta hay algo concreto, hay algo que percibe los sentidos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, ok. ¿Qué repercute para vos o qué significa para vos un tubito de ¿cómo es? El lubricante para ojos? ¿Qué significa? ¿O en tu imaginario qué es? ¿O en base a qué lo consideras? Esto puede ser por una persona de salvación, puede ser no servirle. Algo que me puede mejorar para que no me molesten los ojos. Bien. Algo de ese estilo. Bien. O sea que en base a ese percibido, a ese análisis del objeto físico, o trabajado a través de los sentidos, podemos empezar a dialogar qué significa para cada uno. ¿Sí? Podemos empezar a discutir el significado de ese objeto de estudio. Y podemos llegar a conclusiones distintas. Pero bueno, para llegar a esas conclusiones distintas tenemos que abstraernos de la subjetividad, que es uno de los objetivos que tiene el conocimiento científico. Ser lo más objetivo posible, es decir, quitar los pensamientos, quitar las impresiones, prejuicios, etcétera, para poder replicar o poder llegar a una ley en la cual para todo el mundo es igual. Como dije, en ciencias blandas, en las ciencias, lo social, es mucho más difícil llegar a esos conceptos. En lo técnico, duro, lo fáctico, es más simple. El diálogo va a ocurrir en esto, en la discusión que vamos a tener sobre qué implica, qué significa, qué ves vos y qué no estoy viendo yo. ¿Sí? ¿No? Por eso es que siempre parte de algo sensible, de algo que puede apreciarse a través de los sentidos. Sería como una especie de argumento entre las dos personas que explican lo Sí. que ve cada uno. Sí, lo podemos mencionar así. Está como también ¿Cómo? relacionado, perdón, ahí me escuchan, está también como relacionado como la capacidad que tienen, vieron que por ahí escuchen gente dando un discurso o argumentando cosas y que vos te lo crees, capaz que está diciendo cualquier pavada, pero vos te lo crees por la forma en la que tiene. Eso está relacionado con eso, justamente con el método, la técnica que tienen para convencerte o no. O sea, hay gente que habla y dice cosas interesantísimas, pero te lo dice en un tono, o en una forma, o de una manera que no lo entendés, o muy técnica, y hay otra gente que a lo mejor te dice cualquier cosa, pero te lo dice llamándote la atención, entonces también está relacionado con eso, con la capacidad que tienen las personas de poder transmitir esos conocimientos. ¿Sí, no? Sí, ahí me quedó muy clara la explicación. Genial, buenísimo. Con esos ejemplos pude razonar. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, bueno, la idea también es esta vez que vengan así como con una lista de cosas a preguntar y dudas, así vamos tachando. Tipo checklist, o sea, de la página 1 no entendí esto, de la página 2, de la carilla 2, de la hoja 2, no entendí esto, y así. O si yo tuviese que hoy, si hoy en día tuviese que salir de la clase y armar un mapa mental rápido de qué es lo que vimos, qué es lo que entendió, qué es lo que le quedó, qué concepto se relaciona con qué. Bueno, método científico, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Qué es un método? ¿Qué es una técnica? ¿Qué? O sea, ir como poner las palabras claves y ver qué se relaciona con qué y a ver si entendieron. Si de repente tienen todas palabras aisladas y no pueden relacionar nada es porque hay algunos cables que no conectaron bien, porque todo va como de la mano de algo. Entonces,
es como ir entendiendo, bueno, ¿por qué empezamos viendo esto, este título o esta cosa? ¿Qué de eso que vale fueron los subtítulos que salieron? ¿Qué puede englobar el método científico, por lo cual tengo que entender estos conceptos? Ir haciéndose como ese mapa en su mente. Si le sirve, ¿no? Yo soy muy a hacer esos esquemas y hay gente que estudia más haciendo textos. Yo como que necesito poner así palabras claves, títulos y de ahí entender qué es lo que va saliendo de cada cosa. Método científico en el Power, porque en el apunte no está muy claro. No entiendo la pregunta. No, si me podías mostrar la diapositiva del método científico en Power, nomás, porque en el apunte no está muy, muy claro. El método que No, mostré recién. no quería hablar para no cortar al profe. El que les mostré recién. El método científico sigue una serie de pasos. Sí, me quedó claro, nada más que lo quería copiar así, le sacaba un par de flechas, o sea, está mucho más claro en el Power que en el apunte. Bueno, ahí se los comparto. Ahí saco una captura, perdón, profe. No, para eso estamos. De todas formas, si buscan en Google método científico van a encontrar imágenes mucho mejores que estas. Pero bueno, ahí lo tienen para... Ahí está, muchas gracias. De nada. ¿Qué, Ari? No, bueno, ven que por ejemplo, ahí si bien son pasos, ahí por ejemplo, ¿por qué la ley va antes de la teoría? Bueno, y acordarse de esas cosas, de que una teoría tiene un pasito más que una ley, por eso va más abajo, y ir haciendo como esos razonamientos. Primero tengo que observar, para poder formular ya sea una ley o una teoría, tengo que haber formulado, tengo que haber pensado qué puedo obtener como esto, comprobar si eso que pensé se hizo, bueno, mostrar esta demostración, escribirlo y después finalmente hacerlo con cálculos matemáticos. Son como todas cosas que van todos desprendiéndose desde un concepto general, que es el título del método científico, y aparte piensen, método, o sea, entendamos el título, las dos partes, método, bueno, son conjunto de parte o de paso de procedimiento, entonces sí o sí tengo que tener subtítulos que sean acciones distintas, y ahí va cada cosa de observación, cada paso va un poquito más avanzado al anterior. Sí, así es. Avísenme si yo hablo rápido y no me entienden porque yo me cuelgo hablando. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la semana que viene vamos a hacer un práctico con esto, para que puedan aplicar algunos de los métodos, las formas de trabajo y segmentar quizá esto del estudio documental del de campo. El de campo no lo vamos a poder hacer ahora, será a fin de año recién con el TPI, pero sí con el documental para que puedan empezar a trabajar y a mostrar algo de sus habilidades de investigación. Gente, bueno, arrancamos la semana que viene con el práctico. Ya está disponible también el material de la unidad 2, para que lo vayan leyendo. ¿Sí? No esperen a que pasemos unidad, lo pueden ir leyendo. Lean el de la unidad 1 también primero, porque vamos a avanzar sobre eso y la semana que viene vamos a trabajar un poquito con los casos del práctico. Y como les decíamos en serio, lean el material para poder discutir. Esto fue lo que hicimos recién, discutir en el buen sentido, debatir o aclarar conceptos que no hayan quedado claros, quizá bajar un ejemplo para que cierre más el concepto teórico. Así que eso es lo que buscamos. La idea es que podamos hacer debates entre todos. ¿Sí? Perfecto, profesor. Como tip para los prácticos, tráiganse al menos en una hoja a lo mejor cuáles son los conceptos principales que vimos, porque son los que van a tener que aplicar. Entonces, también llegar a la semana que viene, bueno, sabiendo qué es un método, cuáles son los distintos tipos de técnicas, entonces poder, cuando lean el caso, bueno, al menos saber los nombres o qué es lo que tienen que marcar, para también ir relacionando el práctico al teórico, porque si no puede pasar en el parcial, que van a tener un caso práctico y les va a costar relacionar con qué tema era, porque ahí va un caso con todas las unidades juntas de ese parcial. Acá vamos a ir haciendo unidad por unidad, entonces en la unidad 1 obviamente va a haber
cosas de unidad 1, número 1, no le vamos a pedir cosas distintas, pero después a medida que vayan pasando, que se van como agregando cosas, está bueno diferenciar qué era de cada unidad. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, damas y caballeros, si no hay un más gusto dudas, haberlos visto. Después, a vos te vi, pero bueno, a los otros los escuchamos. sí. Bueno, ya falta poco, queda solamente abril y en mayo supuestamente volvemos a la presencialidad, así que nos vamos a conocer en vivo y en directo. Ay, no voy a poder tomar mate en la clase online. Y porque hay que estar con barbijo, todo el protocolo. Bueno, pero te puedes levantar el barbijo, tomar mate y te vuelves a bajar el barbijo. O No, me no hago un está- huequito en el barbijo, así, estamos ahí. Claro, tal cual. Profe, una Bueno, damas y pregunta. caballeros. Sí, Sí. ¿Cuándo dijo es algo. la presencialidad? ¿Ya hay una fecha que decimos, bueno, en esta clase ya estamos? Y a El nosotros nos 1 de tocaría el mayo, jueves 5 de abril, mayo. Jueves 5 de mayo, exacto. A no ser que cambie algo la situación en la Facu, pero el domingo, no, ¿cómo que el 1 de mayo es un domingo? Y el 2 de abril, que es Ya. sábado. Indignada No, con los güey. feriados. Sí, los feriados están muy mal. El jueves 5 tendremos nuestra primera clase presencial en la universidad. Van a tener el honor de conocernos. Ponele. Nos deben estar stalkeando en las redes. Mal. ¿Para qué Mal. doy ideas? No está bueno. La profe seguro, a mí no creo. Así que bueno, vos le tiraste la idea, ahora bancatele. Sí, tendré que haber pensado. El 5 de mayo en teoría estamos en presencial en aula en el FACU. Como le digo, siempre y cuando no digan algo, digamos, que entiendan lo que sea, los vamos a mantener al tanto, por supuesto. Nosotros también, como docentes, queremos programar nuestras clases y nos conviene saber lo antes posible cómo es el manejo. Pero en principio el jueves 5, ¿jueves 5 dije? 5 de mayo. Ujú, así es. Bien, damas y caballeros, nos vemos la semana que viene. Lean el material de la 1, empiecen si pueden a leer el material de la 2, ténganlo a mano para el práctico que vamos a hacer. La semana que viene lo vamos a dividir en salas y vamos a ir pasando por cada uno para ver cómo están con el práctico. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, Genial. Adiós. Buenísimo. Chao. Nos vemos.